El zumbido del motor era una canción de cuna que me había acompañado por más de 40 años. Un ronroneo grave, constante, que vibraba desde el chasis de El Valiente hasta la base de mi cráneo, recordándome que estaba vivo, que seguía en el camino. Para un hombre como yo, Arturo Benavides, la carretera no era un lugar de paso, sino el destino mismo. Cada línea blanca que devoraban las llantas era un segundo menos en el reloj de la vida, un segundo más de soledad elegida. A mis 62 años, con las manos curtidas por miles de cambios de marcha y el rostro surcado por los soles de 1000 desiertos, había llegado a una paz extraña con ese aislamiento. Mi cabina era mi castillo, mi tráiler el reino que arrastraba por las venas de asfalto que conectaban a México con el sueño americano, y viceversa. Esa noche, sin embargo, la paz se sentía frágil, como un vidrio a punto de estallar. Cruzaba el desierto de Chihuahua, un mar de oscuridad salpicado por el brillo lejano de las estrellas. La luna era una uña pálida en el terciopelo negro del cielo. No había más alma en kilómetros a la redonda que la mía y la de los coyotes que a veces aullaban su melancolía a lo lejos. Era una ruta que conocía de memoria, cada curva, cada vado, cada pequeño pueblo fantasma que dormitaba a la orilla del camino. Llevaba una carga de aguacates de Michoacán, oro verde con destino a las mesas de Texas. Un trabajo sencillo, rutinario, pero algo no estaba bien. Lo sentía en el aire, en la forma en que el silencio pesaba más de lo normal. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un par de luces gemelas aparecieron en mi espejo retrovisor, diminutas al principio, creciendo con una velocidad antinatural. No era raro que otro trailero me alcanzara, pero este se acercaba con una prisa que rozaba la imprudencia. Mantuve mi velocidad, firme en mi carril. La cortesía de la carretera es una ley no escrita. No te pegas, no presionas. Pero este colega, o quien fuera, parecía no conocerla. Las luces se hicieron más grandes, más intensas, hasta que pude distinguir la silueta del vehículo. El corazón me dio un vuelco. No era cualquier camión. Era un Kenworth W900, del mismo color rojo cereza que mi Valiente. La misma parrilla cromada que brillaba con arrogancia bajo la luna, los mismos escapes verticales que escupían volutas de humo hacia el cielo. Era una réplica exacta del mío, una copia al carbón navegando en la misma oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación helada que nada tenía que ver con el aire acondicionado. ¡Qué casualidad!, me dije, tratando de razonar. Hay miles de estos modelos, pero la configuración de las luces auxiliares en el techo, el pequeño adorno de un águila cromada en el capó que yo mismo había instalado hacía 20 años, todo era idéntico. Se mantuvo detrás de mí, a una distancia incómodamente cercana, como una sombra pegada a mis talones. No intentaba rebasar, solo estaba ahí, un eco de mi propia existencia reflejado en el espejo. Las horas comenzaron a pasar, lentas, pesadas. 1 hora, 2, 3. El sol comenzaría a despuntar en el horizonte y el camión seguía ahí, un perro guardián silencioso y amenazante. Mi mente, acostumbrada a la soledad, comenzó a jugar conmigo. ¿Era una alucinación? ¿El resultado de demasiadas horas al volante, del café recalentado y la falta de sueño? Me pellizqué el brazo con fuerza. El dolor fue real, agudo, estaba despierto. La presencia de ese otro yo mecánico empezó a desenterrar fantasmas que llevaba años tratando de mantener sepultados. Pensé en Elena, mi esposa, en la forma en que sus ojos brillaban cuando me veía llegar a casa oliendo a diésel y a camino. Pensé en su risa, un sonido que la memoria apenas lograba conservar, como una vieja grabación desgastada. Y pensé en el día en que esa risa se apagó para siempre. Un accidente, dijeron, un coche que perdió el control en una carretera mojada. Pero yo nunca lo creí.
Siempre hubo una espina en mi corazón, una duda venenosa que susurraba que algo más oscuro había sucedido esa noche. Ricardo Vargas. El nombre me llegó como un golpe en el estómago, un sabor amargo en la boca. El socio de mi padre, el hombre que se quedó con todo después de la tragedia que también le costó la vida a mi viejo. Un hombre con una sonrisa tan pulcra como sus trajes caros y una reputación tan sucia como el dinero que lavaba. Vargas siempre había codiciado el pequeño imperio de logística que mi padre construyó desde cero. Y Elena sabía demasiado. Había trabajado como contadora para la empresa. Ella veía los números que no cuadraban, las rutas fantasma, los manifiestos duplicados, y era valiente, terca, como yo, quizás demasiado. El camión detrás de mí no tenía logos ni placas visibles. Era una aparición anónima. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje de Vargas después de todos estos años? Porque ahora mi vida era tranquila, anónima. Yo ya no era una amenaza para nadie, era solo un viejo camionero transportando aguacates. La tensión se volvió insoportable. Necesitaba saber, necesitaba enfrentarme a ese fantasma. Vi una desviación más adelante, una vieja área de descanso abandonada, apenas un manchón de grava junto a la carretera. Era ahora o nunca. Con el corazón martillándome en el pecho, puse la direccional y reduje la velocidad. Giré el volante con manos sudorosas, sintiendo el crujido de la grava bajo las 18 ruedas de El Valiente. Me detuve en el centro del claro, apagué el motor y me quedé en silencio. El único sonido era el de mi propia respiración, agitada, y el viento del desierto silbando entre los matorrales. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver al otro camión detenerse detrás de mí, esperando una confrontación, una explicación. Pero no había nada. La carretera estaba vacía, el área de descanso desierta. No había luces, no había motor, no había camión, no había ningún vehículo detrás de mí. Había desaparecido como si la noche se lo hubiera tragado. Me quedé ahí sentado, temblando, en medio de la nada, con la certeza aterradora de que no estaba loco y de que un pasado que creía muerto y enterrado había vuelto para reclamarme. El amanecer tiñó el horizonte de tonos anaranjados y violetas, pero la belleza del desierto no me trajo consuelo. El frío que sentía no era físico, era un hielo que se había instalado en la médula de mis huesos, un miedo primordial que no había experimentado desde la noche en que me dieron la noticia sobre Elena. Me bajé del camión, mis botas crujiendo sobre la grava. Caminé hasta el borde de la carretera y miré en ambas direcciones. El asfalto se extendía, vacío y silencioso, hasta perderse en la distancia. No había marcas de frenado, ni huellas de neumáticos que indicaran que un vehículo de 40 toneladas se había desviado o dado la vuelta. Nada. Era como si el camión gemelo hubiera sido una proyección de mi propia mente, una aparición tejida con fatiga y viejos dolores. Pero yo sabía que no era así. La sensación de ser observado, la calculada precisión de sus movimientos, la réplica exacta de mi valiente, eso no era producto del cansancio. Era un mensaje diseñado para desestabilizarme, para hurgar en las cicatrices que el tiempo apenas había logrado cerrar. Regresé a la cabina y me serví un café de mi termo. El líquido caliente me quemó la garganta, pero ayudó a calmar el temblor de mis manos. Mientras el sol ascendía, mi mente comenzó a trabajar, a conectar los puntos, a buscar un patrón en el caos. ¿Por qué ahora? La pregunta seguía resonando. Habían pasado casi 20 años desde la muerte de Elena. 20 años en los que yo me había sumergido en el anonimato de la carretera, convirtiéndome en una sombra, en un nombre más, en los registros de carga y descarga. Había vendido la casa, la que construimos juntos, porque cada rincón gritaba su ausencia. Había cortado lazos con casi todos los que nos conocieron como pareja.
Mi hija, Sofía, era mi único ancla con ese pasado, pero incluso con ella evitaba hablar del tema. Era una herida demasiado profunda. Y mi hijo, Mateo se había alejado por completo, perdido en un resentimiento que nunca logré entender del todo. Se fue a Estados Unidos poco después del funeral, y nuestras conversaciones se volvieron esporádicas, superficiales. Él culpaba a mi trabajo, a mis ausencias por todo lo que pasó. Quizás tenía razón, pero el camión fantasma no era sobre mi duelo o mis fracasos como padre. Era sobre Ricardo Vargas. Tenía que serlo. Vargas había prosperado de una manera casi obscena después de la muerte de mi padre y de Elena. La pequeña empresa familiar de transportes se había convertido en Logística Vargas Internacional, un monstruo corporativo con tentáculos por todo el continente. Leía su nombre a veces en las noticias de negocios, inaugurando nuevas terminales, codeándose con políticos, patrocinando eventos de caridad. Su imagen pública era impecable. Recuerdo una vez, poco antes de que todo se viniera abajo, Elena llegó a casa preocupada. «Arturo, hay algo raro en las cuentas», me dijo en voz baja mientras los niños dormían. «Ricardo está moviendo dinero de formas que no tienen sentido. Habla de abrir una oficina en las Islas Caimán, de facturas a empresas que no existen». Yo, en mi arrogancia, le dije que no se preocupara, que Vargas era ambicioso, pero no estúpido. Es el socio de papá, Elena. No haría nada para perjudicarnos. Qué ingenuo fui. Elena había encontrado la podredumbre en el corazón de la manzana, y en lugar de escucharla, la calmé con promesas vacías. Esa culpa era una carga más pesada que cualquier tráiler que hubiera arrastrado. Decidí que no podía seguir huyendo. Este fantasma, real o no, me estaba obligando a dar la cara. Necesitaba respuestas. Mi primer impulso fue llamar a Sofía. Ella era abogada, inteligente, con los pies en la tierra. Quizás ella podría encontrar algo, alguna noticia reciente sobre Vargas que pudiera explicar esto. Saqué mi viejo celular, un modelo simple que apenas usaba para llamadas. Marqué su número con dedos torpes. «¿Papá? ¿Todo bien?» «Es temprano». Su voz sonó somnolienta, pero alerta. «Mija, perdona la hora. Necesito preguntarte algo». Le conté lo del camión. Traté de sonar lo más cuerdo posible, describiendo los hechos sin adornos, sin la paranoia que sentía. Silencio al otro lado de la línea. Podía imaginarla sentada en la cama, frunciendo el ceño. «Papá, ¿has dormido bien? ¿Estás seguro de que no fue solo el cansancio?» «Estoy seguro, Sophie. Era real. Era idéntico al valiente. Y me siguió por horas». Hice una pausa, tomando aire. «Sophie, ¿has sabido algo de Ricardo Vargas últimamente?» El cambio de tema la sorprendió. «Vargas, ¿por qué? No he oído ese nombre en años. ¿Qué tiene que ver él con esto?» «No lo sé. Es solo un presentimiento, una corazonada. ¿Podrías, no sé, buscar en tus bases de datos de abogada? Ver si está metido en algún lío nuevo, si hay algo que esté saliendo a la luz». «Papá, eso no es tan fácil, y es extraño. ¿Crees que después de 20 años Vargas enviaría un camión fantasma a asustarte en el desierto? No tiene sentido». «Nada de lo que hizo tuvo sentido entonces, y aún así pasó», repliqué, con más dureza de la que pretendía. «Por favor, hija, solo hazlo por tu viejo». Suspiró. «Está bien, papá, lo haré, pero prométeme que te cuidarás. Descansa en la próxima parada, duerme un poco, y llámame si vuelve a pasar». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Sofía me creía, pero a medias. Para ella, yo era su padre, un hombre fuerte pero envejecido, propenso a las confusiones de la edad. No podía culparla, pero yo sabía lo que había visto, y sabía que estaba conectado con la herida más profunda de nuestra familia. Continué mi viaje hacia la frontera, pero ahora con una nueva determinación. Ya no era solo un transportista, era un hombre con una misión. Cada milla que avanzaba me sentía más despierto, más alerta.
Observaba cada vehículo en mis espejos, cada sombra en el camino. El mundo a mi alrededor parecía más nítido, como si el velo de la rutina se hubiera rasgado. Recordé una conversación con mi padre, mucho antes de que Vargas se convirtiera en su socio. Estábamos arreglando el motor de un viejo camión. «El diablo no siempre viene con cuernos y tridente, mijo», me dijo, limpiándose la grasa de las manos. «A veces viene con un traje a la medida y una tarjeta de crédito sin límite. Te ofrece el mundo, pero te pide el alma a cambio». Mi padre había confiado en Vargas, lo había tratado como a un hijo, y Vargas le pagó robándole no solo su empresa, sino la vida, y quizás también la de mi esposa. El camión fantasma no era solo una amenaza, era un catalizador. Me estaba obligando a dejar de ser una víctima del pasado y a convertirme en el cazador de mi propia justicia. El sol ya estaba alto en el cielo cuando llegué a la aduana de El Paso. El proceso fue lento, burocrático, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en una carretera oscura, 20 años atrás, buscando las piezas de un rompecabezas que me negaba a dejar incompleto. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo en mi cabina. La memoria de Elena, su valentía, su determinación, sentía que viajaba conmigo, susurrándome al oído que era hora de luchar. El cruce de la frontera fue un respiro momentáneo, un cambio de escenario que no logró disipar la tensión que se había anclado en mis hombros. Mientras esperaba en la fila para la inspección, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. «Papá, no encontré nada grande ni público sobre Vargas. Sigue siendo el dueño de todo, perfil bajo en los medios últimamente. Pero hay algo raro. Hice una búsqueda en registros corporativos. Hace 3 meses hubo una reestructuración masiva en su empresa. Varias subsidiarias se disolvieron y sus activos se movieron a un nuevo fideicomiso con sede en Delaware. Parece una maniobra para proteger el patrimonio, como si anticipara un problema legal o financiero». El mensaje terminaba con un «¿Crees que signifique algo?». Mi corazón se aceleró. Claro que significaba algo. Vargas estaba moviendo sus fichas, blindando su fortuna. ¿Por qué? ¿Qué sabía él que los demás ignorábamos? La idea de que su imperio, construido sobre la desgracia de mi familia, pudiera estar en peligro, encendió una pequeña llama de esperanza en mi interior. Quizás el camión no era una amenaza, sino una señal de desesperación por parte de Vargas. Quizás alguien más estaba tirando del hilo que Elena había encontrado tantos años atrás. Entregué mi carga en un almacén en las afueras de El Paso. El capataz, un hombre joven con más tatuajes que años, me firmó los papeles sin mirarme a la cara. Para él, yo era invisible, una pieza más en la maquinaria logística, y por primera vez en mucho tiempo esa invisibilidad me molestó. Había permitido que el mundo me viera así, como un simple conductor, un viejo anónimo. Había enterrado a Arturo Benavides, el hijo del fundador de Transportes Benavides, el esposo de Elena, el hombre que una vez tuvo sueños más allá del horizonte de la carretera. Decidí que no tomaría una carga de regreso de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar, para armar un plan. Me registré en un motel de carretera, de esos que huelen a desinfectante y a historias tristes. La habitación era impersonal, con una colcha raída y un televisor atornillado a la pared, pero era un refugio. Me senté en el borde de la cama y saqué una vieja caja de metal de debajo de mi asiento del camión. Era mi cofre de los tesoros, o más bien de los fantasmas. Dentro había un puñado de fotografías descoloridas, mi acta de matrimonio, el primer dibujo que Sofía me hizo en la escuela, y en el fondo, un sobre amarillento. Era de Elena. Lo había encontrado metido en un libro de contabilidad un mes después de su muerte. Nunca se lo había mostrado a nadie. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel, una impresión de una hoja de cálculo. No entendía la mayoría de los números, pero había varias filas resaltadas en amarillo.
Nombres de empresas que no reconocía y una serie de fechas y montos. Al final de la página, Elena había escrito a mano una nota. Son rutas fantasma, Arturo. Los camiones nunca existieron, pero el dinero sí. Está yendo a una cuenta a nombre de Promotora del Sol. Creo que es él. Ten cuidado. Leer su letra tan familiar y a la vez tan lejana fue como recibir una puñalada. Promotora del Sol. Ese nombre no me decía nada. Saqué mi laptop, una reliquia tecnológica que apenas usaba, y me conecté al inestable wifi del motel. Busqué Promotora del Sol y Ricardo Vargas. Los primeros resultados no arrojaron nada, pero seguí cavando, usando diferentes combinaciones de palabras. Finalmente, encontré una mención, una nota pequeña en un periódico de negocios de hacía 15 años. Hablaba de un desarrollo inmobiliario de lujo fallido en Cancún, liderado por una empresa llamada Promotora del Sol. El proyecto se había derrumbado, llevándose el dinero de los inversionistas. El artículo mencionaba de pasada que el director del proyecto había desaparecido en circunstancias misteriosas y que uno de los principales financistas indirectos, a través de varias capas de empresas, era Ricardo Vargas. Era una pista, débil, vieja, pero era algo. Vargas no solo robaba a través de su empresa de transportes, usaba el dinero para otras estafas, y la gente que se interponía en su camino desaparecía. Como el director de ese proyecto, como Elena, la frialdad de su crueldad me golpeó de nuevo. No era solo avaricia, era una total falta de humanidad. ¿Y si el camión fantasma no era de Vargas, sino de alguien más? ¿Otra víctima? ¿Alguien que, como yo, había sido perseguido por la sombra de ese hombre? La idea era extraña, pero no imposible. El camión era una réplica exacta del mío. Quienquiera que lo condujera me conocía, o conocía mi historia. Mi siguiente llamada fue la más difícil. Marqué el número de Mateo en Arizona. Sonó varias veces antes de que contestara. Bueno, su voz era distante, con ese acento gringo que se le había pegado con los años. Mateo, soy yo, tu padre. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Solo quería hablar contigo. Estoy ocupado, papá, en el trabajo. Solo será un minuto, insistí, mi voz sonando más suplicante de lo que quería. Mateo, necesito que recuerdes algo. La época en que tu mamá murió. ¿Recuerdas que ella estaba preocupada por su trabajo? ¿Por Ricardo Vargas? ¿Alguna vez te dijo algo? ¿Te mostró algo? El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado. No quiero hablar de eso, papá. Fue hace mucho tiempo. Es importante, mijo. Muy importante. Algo está pasando. Algo ha vuelto a empezar. ¿De qué hablas? ¿Qué ha vuelto a empezar? Le conté lo del camión. Esta vez fui más directo, sin tratar de ocultar mi miedo. Le hablé de mi sospecha sobre Vargas, de la nota de Elena. Podía oír su respiración al otro lado. Papá, eso suena loco. Lo sé, pero es real, y creo que estamos en peligro, que tú y Sofía también podrían estarlo. Vargas no es un hombre que deje cabos sueltos. Yo no tengo nada que ver con él. Me fui de México para alejarme de todo eso. No puedes alejarte de quién eres, Mateo. Eres un Benavides, y Elena era tu madre. Te pido por favor que hagas memoria. Cualquier detalle, por pequeño que sea. Hubo otro largo silencio. Finalmente habló, su voz apenas un susurro. Recuerdo que a veces discutían, tú y mamá, sobre él, sobre la empresa, y recuerdo que una noche, unas semanas antes del accidente, la vi llorando en la cocina. Tenía unos papeles en la mano. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que a veces los adultos tenían que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Hizo una pausa, como si le costara seguir. Y recuerdo un coche, un BMW negro, último modelo. A veces estaba aparcado al final de la calle. Nunca vi quién lo conducía, pero me daba miedo. Un BMW negro. Vargas conducía un BMW negro. La imagen de ese coche de lujo, vigilando mi casa, vigilando a mi familia, me heló la sangre.
Vargas no solo había estado presente en la oficina, había estado acechando en las sombras de nuestra vida cotidiana. Gracias, hijo. Eso ayuda. Papá, ten cuidado. En serio. Este tipo, si es quien crees que es peligroso. Lo sé. Cuídate tú también. Colgué el teléfono con una nueva pieza en el rompecabezas. El círculo se estaba cerrando. Vargas, la promotora del Sol, el BMW negro, la angustia de Elena, todo estaba conectado. Y el camión fantasma era la llave que estaba abriendo todas esas puertas cerradas. Me recosté en la cama del motel, sintiendo el peso de 20 años de silencio, pero ya no era un peso muerto, era un combustible. Me había pasado la vida huyendo de un fantasma, solo para descubrir que el verdadero monstruo era de carne y hueso. Y ahora, por Elena, por mis hijos, por mi padre, iba a enfrentarlo. El viejo Arturo, el camionero anónimo, había muerto en esa área de descanso en el desierto. El que se levantaba ahora era Arturo Benavides, y no iba a detenerse hasta encontrar la verdad. Los días siguientes se convirtieron en una febril cacería de información. El motel de El Paso se transformó en mi cuartel general. Con la ayuda a distancia de Sofía, que ahora estaba completamente convencida de que algo siniestro estaba ocurriendo, empezamos a tirar de los hilos que habíamos encontrado. Ella, con su pericia legal y su acceso a bases de datos, y yo, con mi memoria y mi conocimiento del viejo mundo del transporte, formábamos un equipo improbable pero decidido. Sofía descubrió que la promotora del Sol no estaba completamente muerta. Después del escándalo en Cancún, su nombre había desaparecido, pero su estructura corporativa había sido absorbida por otra empresa fantasma y luego por otra, en una matriosca de engaños legales. Era un rastro deliberadamente confuso, diseñado para perder a cualquiera que intentara seguirlo. Sin embargo, Sofía encontró un nombre que se repetía en varias de estas empresas como apoderado legal. Un tal Horacio Lira. No era un nombre que yo reconociera. Sofía investigó más. Horacio Lira tenía un historial impecable, al menos en papel. Un abogado fiscalista de bajo perfil con una pequeña oficina en la Ciudad de México. Pero había algo extraño. Su historial crediticio mostraba gastos que no correspondían a sus ingresos declarados. Viajes a Suiza, compras en tiendas de lujo. Recuerdo a Sofía diciéndome por teléfono, «Papá, este tipo vive un estilo de vida que no puede permitirse, a menos que alguien le esté pagando muy bien por su silencio. Y mira esto, su esposa tiene una boutique de alta costura en Polanco, vende marcas como Chanel y Gucci, eso no se mantiene con el sueldo de un abogado mediocre. Polanco, Chanel, el mundo de Vargas, el mundo que le había robado a mi familia». La mención de ese lujo desmedido, financiado con dinero manchado de sangre, avivó mi rabia. Mientras Sofía investigaba a Lira, yo me concentré en lo que sabía: los camiones. La nota de Elena mencionaba rutas fantasma. Eso significaba que había registros de viajes que nunca ocurrieron, con diésel que nunca se compró y peajes que nunca se pagaron. Pero para que la estafa funcionara, necesitaban números de serie de camiones, placas, identificaciones de conductores que parecieran legítimas. ¿De dónde las sacaban? Recordé a un viejo amigo, el Chueco Ramírez, un mecánico retirado que vivía en Mesilla, Nuevo México. El Chueco lo sabía todo sobre el bajo mundo de los camiones. Sabía quién vendía piezas robadas, quién falsificaba papeles, y quién podía hacer que un camión desaparecido nunca fuera encontrado. Si alguien sabía cómo crear un camión fantasma para una estafa contable, era él. Hacía años que no lo veía, pero sabía que seguía viviendo en el mismo pequeño taller rodeado de esqueletos de tractores y remolques. Conduje el Valiente hasta Mesilla, un viaje de menos de una hora. El sol de la tarde caía a plomo sobre el desierto. El taller del Chueco era exactamente como lo recordaba, un caos organizado de metal oxidado y olor a aceite quemado.
Lo encontré sentado en una silla de plástico, bebiendo una cerveza, observando la carretera. Arturo Benavides, dijo sin levantarse, con una sonrisa desdentada. Pensé que te había tragado la tierra, o un bache de la México-Querétaro. Casi, Chueco, casi, respondí, sentándome a su lado. Le conté mi historia, no la del camión fantasma que me seguía. Eso habría sonado a locura. Le conté la versión plausible, que estaba ayudando a la hija de un viejo amigo a investigar una estafa de seguros, que necesitábamos saber cómo alguien podría crear una flota de camiones inexistente en los libros contables. El Chueco escuchó, asintiendo lentamente, sus ojos pequeños y astutos fijos en los míos. Cuando terminé, se acabó la cerveza de un trago y la arrojó a un montón de latas vacías. No es tan difícil si tienes dinero y pocos escrúpulos, dijo con voz rasposa. Lo más fácil es usar los datos de camiones gemelos. Buscas un camión real, uno que haga rutas largas y predecibles, como el tuyo. Copias sus placas, su número de serie, todo. Luego, creas un manifiesto de carga falso para una ruta similar pero no idéntica. El camión gemelo nunca existe, pero en el papeleo todo cuadra. Si alguna vez hay una auditoría superficial, los números parecen correctos. El diablo está en los detalles, los recibos de diésel, los tickets de peaje. Esos son más difíciles de falsificar. ¿Y si alguien quisiera llevarlo más lejos? Pregunté. ¿Y si quisiera construir un camión físico que fuera una réplica exacta de otro? El Chueco frunció el ceño. ¿Para qué? Es mucho trabajo y mucho riesgo. A menos que el propósito no sea la estafa, sino el mensaje. Asustar a alguien, hacerle creer que está viendo a su propio fantasma. Me miró fijamente. Arturo, ¿en qué lío te has metido? Sabía que no podía ocultárselo por completo. Es un lío viejo, Chueco, uno que involucra a Ricardo Vargas. Al oír el nombre, la expresión del Chueco cambió. Se puso serio, casi sombrío. Vargas, repitió en voz baja, ese cabrón no juega. Si estás en su radar, no es por una estafa de seguros. Ese hombre deja un rastro de tumbas, no de papeles. Se levantó y caminó hacia el interior oscuro de su taller. Espera aquí. Regresó unos minutos después con una carpeta vieja y polvorienta. La abrió sobre el capó de un coche destartalado. Dentro había recortes de periódico y fotografías. Hace unos 10 años, comenzó, un tipo vino a verme. Quería que le consiguiera piezas para un Kenworth de 900 rojo. Piezas muy específicas, la parrilla de un modelo del 98, los escapes de un modelo del 2000, los faros auxiliares de una marca que ya no existe. Me pagó en efectivo, mucho dinero. Dijo que estaba restaurando una reliquia. Sacó una fotografía borrosa. Era un camión, parcialmente ensamblado, en un almacén anónimo. Era inequívocamente el gemelo de El Valiente. Construyó una réplica exacta de tu camión, Arturo. Le pregunté por qué tanto detalle. Me dijo que su jefe era un hombre nostálgico, un hombre al que le gustaba tener recordatorios de sus victorias. Mi sangre se heló. El hombre que te contrató, ¿sabes quién era? Nunca me dijo su nombre. Era un tipo callado, con una cicatriz en la ceja. Pero sé para quién trabajaba. Un par de veces vino a recoger piezas en un coche de lujo, un sedán negro, alemán, un BMW negro. Mateo lo había visto. El círculo se estaba cerrando. El camión no era un fantasma. Era real. Había sido construido a propósito. Una herramienta de intimidación psicológica, y había estado esperando latente durante años. Chueco, ¿hay algo más que recuerdes? ¿Cualquier cosa? Sí, dijo, su voz grave. El tipo de la cicatriz. Una vez se le cayó la cartera. La recogí y vi su licencia de conducir. El nombre no lo recuerdo, era común, pero sí recuerdo que era de Culiacán. Culiacán, la cuna de muchos de los hombres más peligrosos de México. Vargas no solo tenía abogados corruptos y empresarios fantasmas, tenía sicarios. El camión no era una advertencia.
Era una sentencia de muerte rodante, esperando el momento adecuado para ejecutarla. De repente, la amenaza se volvió visceral, tangible. Esto ya no era sobre números en una hoja de cálculo o recuerdos dolorosos. Era sobre mi supervivencia. Agradecí al Chueco, prometiéndole que tendría cuidado. Mientras conducía de regreso al motel, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor. Cada par de luces que aparecía en la distancia me provocaba un salto en el corazón. Sabía que el conductor de la cicatriz estaba ahí fuera, y sabía que su jefe, Ricardo Vargas, había decidido que el viejo Arturo Benavides ya había vivido demasiado tiempo. El juego había cambiado. Ya no buscaba justicia para el pasado. Luchaba por tener un futuro. La revelación del Chueco lo cambió todo. El camión gemelo ya no era una aparición espectral, sino una amenaza de acero y diésel, un depredador muy real que acechaba en mi periferia. La noche después de visitar a mi amigo, apenas pude dormir. Cada crujido del motel, cada motor que pasaba por la carretera, me ponía en alerta máxima. Me sentía como un soldado en una trinchera, esperando un ataque que sabía que era inminente. La pregunta ya no era por qué, sino ¿cuándo? ¿Cuándo decidiría el hombre de la cicatriz que el juego psicológico había terminado y que era hora de pasar a la acción? Decidí que no podía quedarme quieto, esperando a ser una presa fácil. Tenía que moverme, pero no sin rumbo. Tenía que volver a mi terreno, a las carreteras que conocía como la palma de mi mano. Y tenía que prepararme para lo que viniera. Llamé a Sofía y le conté todo. El testimonio del Chueco, el camión construido pieza por pieza, el sicario de Culiacán con la cicatriz. Por primera vez la oí asustada de verdad. «Papá, tienes que ir a la policía. Esto es demasiado peligroso. No eres un detective, eres un camionero». «¿Y qué les digo, mija?», repliqué, tratando de mantener la calma. «Que un camión idéntico al mío, construido hace 10 años por un sicario, me siguió en el desierto, que sospecho que el multimillonario Ricardo Vargas lo envió para matarme por algo que pasó hace 20 años. Me encerrarían en un manicomio antes de que pudiera terminar la primera frase. Vargas tiene el dinero y el poder para comprar a quien sea. La policía no es una opción. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esperar a que te encuentre? No, voy a hacer que me siga, voy a llevarlo a mi terreno, pero necesito que hagas algo por mí, algo muy importante». Le expliqué mi plan. Era arriesgado, quizás estúpido, pero era lo único que se me ocurría. Le pedí que usara sus habilidades para rastrear cualquier cosa relacionada con Horacio Lira, el abogado y el hombre de la cicatriz. Le di la descripción que me dio el Chueco. Busca arrestos, conexiones, cualquier cosa que vincule a un hombre con esa descripción de Culiacán, con las empresas de Vargas. Necesitamos una prueba tangible, Sophie. Algo que no puedan negar. Y mientras yo hago eso, ¿tú qué?, preguntó con voz temblorosa. Yo voy a volver a la carretera. Voy a tomar una carga hacia el sur, hacia México, una ruta larga y solitaria, por el Espinazo del Diablo en Durango. Si quiere encontrarme, ese es el lugar perfecto, aislado, peligroso. Un accidente ahí sería muy fácil de explicar. Papá, eso es un suicidio. Estás poniéndote como carnada. Soy una carnada que conoce la trampa, mija. Confía en mí. He conducido por esa carretera cientos de veces. Conozco cada curva, cada precipicio. Él no. La conversación fue larga y difícil, pero finalmente Sofía aceptó, aunque a regañadientes. Sabía que mi terquedad era tan grande como mi amor por ella y por la memoria de su madre. Al día siguiente conseguí una carga, partes de maquinaria pesada con destino a una mina cerca de la ciudad de Durango. Era la ruta perfecta. Dejé El Paso y me adentré de nuevo en México. El aire se sentía diferente esta vez. Ya no había misterio, solo una cruda y fría certeza. Estaba siendo cazado. Durante el primer día de viaje no pasó nada. La carretera estaba tranquila.
salpicada de los habituales camiones y coches. Pero no me relajé. Sabía que él estaba ahí, observando, esperando el momento oportuno. Quizás estaba en un coche, siguiéndome a distancia, esperando a recoger el camión gemelo que seguramente tendría escondido en algún almacén a lo largo de la ruta. La segunda noche, cuando me adentraba en las llanuras del norte de Zacatecas, lo vi. Apareció de la misma manera que la primera vez. Unas luces lejanas en el espejo que crecieron rápidamente hasta convertirse en la silueta inconfundible del Kenworth rojo. Mi corazón se disparó, pero esta vez el pánico fue reemplazado por una extraña calma, una adrenalina helada. El momento había llegado. Se colocó detrás de mí, manteniendo la misma distancia intimidante. Esta vez, sin embargo, su comportamiento era diferente. No era solo un seguidor pasivo. Comenzó a jugar. Se cambiaba de carril. Aceleraba hasta ponerse a mi lado, permitiéndome ver el interior de su cabina, un vacío oscuro e impersonal, antes de volver a colocarse detrás. Era una demostración de poder, un recordatorio de que él controlaba el juego. No reaccioné. Mantuve mi velocidad constante, mis manos firmes en el volante, mis ojos saltando del camino al espejo. Estábamos a horas del amanecer y del comienzo de la Sierra Madre Occidental, el famoso Espinazo del Diablo. Ese era mi objetivo. Cuando las primeras estribaciones de la sierra aparecieron en el horizonte, recortadas contra un cielo que empezaba a clarear, la actitud del camión gemelo se volvió más agresiva. Intentó rebasarme en una curva cerrada, obligándome a pegarme peligrosamente al borde del acantilado. El sonido de sus neumáticos chirriando en el asfalto era un grito de guerra. Podía sentir la intención del conductor. No solo asustarme, sino desgastarme, ponerme nervioso antes del tramo final y más peligroso del camino. Recordé las palabras de mi padre sobre la paciencia, sobre cómo la bestia más grande puede ser derrotada no por la fuerza, sino por la astucia. Dejé que él marcara el ritmo, que gastara su energía en maniobras inútiles. Yo conservaba la mía, concentrándome en el camino que ascendía frente a mí. La carretera se volvió más estrecha y sinuosa. A un lado la pared de roca, al otro un abismo de cientos de metros de profundidad. No había margen para el error. El camión gemelo se pegó a mi defensa trasera, casi tocándola. Podía sentir la vibración de su motor a través del chasis del Valiente. Sabía lo que iba a intentar. En una de las curvas más cerradas, me golpearía en la parte trasera del tráiler, intentando que perdiera el control y me precipitara al vacío. El clásico accidente de carretera. Mi teléfono, colocado en el soporte del tablero, vibró. Era un mensaje de Sofía. No podía leerlo, pero esperaba que fueran buenas noticias. Necesitaba que lo fueran. Vi la curva que estaba buscando más adelante. Una curva en forma de herradura, ciega, con un pequeño mirador de grava justo en el vértice. Era un lugar conocido por los deslizamientos de tierra. Era mi única oportunidad. El camión detrás de mí rugió, su motor acelerando. Era el momento. Justo cuando entraba en la curva, en lugar de acelerar para alejarme, hice lo impensable, frené bruscamente. No un frenazo de pánico, sino uno controlado, lo suficiente para que la nariz del Valiente se inclinara y mi velocidad se redujera drásticamente. El conductor del camión gemelo fue tomado por sorpresa. Esperaba que yo acelerara. Su tiempo de reacción fue una fracción de segundo demasiado lento. El sonido del metal chocando fue ensordecedor. Su parrilla delantera se estrelló contra la esquina de mi remolque. No fue un golpe lo suficientemente fuerte como para sacarme del camino, pero sí para desestabilizarlo a él. Mientras él luchaba por recuperar el control, yo giré el volante con fuerza hacia el pequeño mirador de grava, saliendo del asfalto justo a tiempo. El camión gemelo, sin espacio para maniobrar y con su dirección comprometida por el golpe, pasó de largo. Vi por mi ventana cómo sus ruedas derechas mordían el borde del precipicio.
Durante un segundo eterno pareció que podría recuperarse, pero la física es implacable. El peso del tráiler lo arrastró hacia el abismo. El camión rojo cereza, mi doble oscuro, se inclinó en cámara lenta como un gigante cansado que se rinde. Luego se precipitó al vacío. No hubo una gran explosión, solo el sonido desgarrador de metal retorciéndose y árboles rompiéndose, un sonido que se desvaneció en la inmensidad del barranco. Detuve a El Valiente en la grava, con el motor aún en marcha. Mis manos temblaban incontrolablemente. Me bajé de la cabina, mis piernas flaqueando. Me asomé al borde del precipicio. Allá abajo, muy abajo, solo podía ver una columna de humo negro elevándose entre la densa vegetación. El silencio de la sierra era absoluto. El sol de la mañana iluminó la escena, revelando la cruda realidad de lo que acababa de suceder. Había sobrevivido. Tomé mi teléfono. El mensaje de Sofía estaba en la pantalla. Lo tengo, papá. Se llama Javier el Culiacano Núñez. Historial de arrestos por extorsión y secuestro. Y lo mejor, una foto de su ficha policial, con una cicatriz muy clara en la ceja. Y hay más. Lira, el abogado, acaba de hacer una transferencia de pánico a una cuenta offshore. Está corriendo. Lo tenemos, papá, lo tenemos. Una lágrima rodó por mi mejilla, una mezcla de terror, alivio y una profunda y abrumadora tristeza. Miré el humo que se elevaba del barranco. El fantasma había sido real y ahora estaba muerto. Pero la guerra no había terminado. Solo había ganado la primera batalla. El verdadero monstruo, Ricardo Vargas, seguía ahí fuera. El eco del accidente en el Espinazo del Diablo resonó mucho más allá de las montañas de Durango. No en las noticias, por supuesto. Un camión que cae por un barranco en esa carretera no es precisamente una novedad. Fue declarado un trágico accidente. El conductor probablemente se quedó dormido o perdió el control. Nadie buscó demasiado. El cuerpo de Javier el Culiacano Núñez nunca fue oficialmente identificado, o si lo fue, la información fue enterrada bajo capas de burocracia corrupta. Para el mundo, el incidente fue una nota a pie de página en las estadísticas de seguridad vial. Pero para mí, para Sofía y sobre todo para Ricardo Vargas, fue un terremoto. Yo había sobrevivido a lo que debía ser mi tumba, y eso me convertía en el hombre más peligroso del mundo para él. Regresé a casa, a la pequeña ciudad de Coahuila, donde había crecido. Por primera vez en 20 años, no me sentí como un fantasma en mi propia vida. El enfrentamiento en la sierra me había purgado del miedo. Ahora solo quedaba una determinación fría y afilada. Sofía voló desde la Ciudad de México para reunirse conmigo. Nos sentamos en la cocina de la vieja casa de mis padres, que yo había mantenido pero rara vez visitado. Era la misma cocina donde Elena me había hablado de sus temores, la misma donde mi madre me enseñó a hacer café. El aire estaba cargado de recuerdos, pero ya no eran dolorosos. Eran un llamado a la acción. «Papá, la transferencia de Lira es la clave», dijo Sofía, extendiendo unos papeles sobre la mesa. «Es la prueba de que se asustó, y se asustó porque su sicario desapareció del mapa. Esto vincula directamente el pánico financiero con la desaparición de Núñez. Es un hilo del que podemos tirar». «Pero no es suficiente para atrapar a Vargas», respondí, sorbiendo mi café. «Es un hombre que se esconde detrás de capas de abogados y empresas fantasma. Necesitamos algo que lo conecte directamente a él. Necesitamos una confesión». «¿Y cómo diablos vamos a conseguir eso? No puedes simplemente llamar a su puerta y pedirle que confiese haber ordenado la muerte de mi madre y la tuya». «No», dije lentamente, una idea comenzando a formarse en mi mente. «Pero podemos traerlo a nosotros. Vargas es arrogante. Su mayor debilidad es su ego. Cree que es intocable. El hecho de que yo siga vivo lo está volviendo loco. No puede entender cómo un simple camionero pudo vencer a su mejor hombre.
Está acostumbrado a controlar la narrativa. Ahora mismo hay una historia que no puede controlar, la mía. Mi plan era audaz, quizás temerario. Usaríamos la información que teníamos no para ir a la policía, sino para presionar a Vargas directamente, para acorralarlo psicológicamente, de la misma manera que él intentó hacerlo conmigo. Sofía, con su ingenio, y yo, con mi conocimiento del terreno, éramos el equipo perfecto, y necesitábamos una tercera pieza. Mateo. La llamada a mi hijo fue diferente esta vez. Ya no había distancia ni resentimiento en su voz. El miedo había unido lo que los años habían separado. Mateo, le dije, necesito que vengas a México. Necesito que estés aquí, con nosotros. Hubo una pausa. Papá, tengo miedo. Si ese tipo sabe de mí, de Sofía... Esa es exactamente la razón por la que debes venir, lo interrumpí. La única forma de terminar con este miedo es enfrentándolo, juntos. Tu madre no nos hubiera querido escondidos, nos hubiera querido luchando, como familia. Fue la mención de su madre lo que lo convenció. 2 días después, Mateo aterrizó en el aeropuerto de Torreón. Cuando lo vi caminar hacia mí, más alto, más hombre de lo que recordaba, pero con los mismos ojos de Elena, sentí que una parte de mi alma que había estado rota durante mucho tiempo comenzaba a sanar. El reencuentro de los tres en esa vieja cocina fue emotivo, lleno de lágrimas contenidas y palabras no dichas. Por primera vez en 2 décadas, los Benavides estaban juntos de nuevo, unidos por una causa común. Nuestra alianza de mentes maestras, como la habría llamado Napoleon Hill, comenzó a trabajar. Sofía fue la estratega, delineando los pasos legales y las posibles consecuencias. Mateo, que trabajaba en marketing digital en Estados Unidos, se convirtió en nuestro experto en comunicación. Y yo era el cebo, el corazón de la operación. El primer paso fue hacerle saber a Vargas que sabíamos. Mateo diseñó una campaña de goteo de información, no pública, sino dirigida. Comenzó con un correo electrónico anónimo a Horacio Lira, el abogado. El correo contenía una sola imagen, la foto de la ficha policial de Javier Núñez. Nada más. Sin texto, sin amenazas, solo la imagen. Podíamos imaginar el pánico de Lira al ver la cara de su sicario muerto en su bandeja de entrada. El segundo paso fue más personal. Usando la información que el chueco me había dado, rastreamos el almacén donde probablemente se había construido el camión gemelo. Estaba en las afueras de Gómez Palacio, registrado a nombre de una de las empresas fantasma de Vargas. Contraté a un fotógrafo local para que tomara imágenes de vigilancia del lugar. Luego le enviamos esas fotos a la asistente personal de Vargas, una mujer que, según la investigación de Sofía, llevaba 20 años con él y era ferozmente leal. El mensaje era claro: sabemos dónde construyes tus fantasmas. Vargas reaccionó como esperábamos, con furia y paranoia. Sofía tenía un contacto dentro de una agencia de seguridad privada que a veces trabajaba para Logística Vargas. A través de este contacto, nos enteramos de que Vargas había triplicado su seguridad personal. Estaba despidiendo a gente, gritándole a sus subordinados, actuando como un animal enjaulado. Estaba perdiendo el control. Mientras la presión psicológica aumentaba, yo me preparaba para el acto final. El plan era atraer a Vargas a una confrontación, pero en mis términos. Recordé algo que Elena me dijo una vez sobre él. Ricardo tiene una obsesión con el legado de tu padre. Odia el hecho de que tu padre construyó la empresa con sus propias manos, mientras que él solo la heredó a través del engaño. Por eso mantuvo el nombre Benavides en algunos de los camiones viejos durante años. Era su forma de restregárselo en la cara a un hombre muerto. Esa era su debilidad, su retorcida relación con la memoria de mi padre. Decidimos usarla. Le envié un paquete directamente a su oficina en la Ciudad de México. Dentro no había una amenaza, sino una invitación.
Era una de las viejas gorras de camionero de mi padre con el logo original de Transportes Benavides. Junto a ella, una nota simple escrita a mano por mí. Terminemos lo que empezaste. En el lugar donde todo comenzó. Solo tú y yo. El lugar donde todo comenzó era la primera terminal que mi padre construyó, un terreno ahora abandonado en las afueras de mi ciudad natal. Era un cementerio de viejos almacenes y patios de maniobras oxidados. Un lugar lleno de fantasmas, el escenario perfecto para un último acto. Sabíamos que vendría. Su ego no le permitiría ignorar el desafío. No enviaría a otro sicario. Después del fracaso de Núñez, no confiaría en nadie más que en sí mismo para terminar el trabajo. Vendría a silenciarme personalmente, a demostrarse a sí mismo que él era el que había ganado, que él era el verdadero dueño del legado de los Benavides. Mateo y Sofía prepararon la segunda parte del plan. Ocultaron cámaras y micrófonos por toda la terminal abandonada. Mateo usaría sus habilidades para transmitir en vivo cualquier cosa que sucediera a un servidor seguro. Si algo me pasaba, el mundo entero vería la confesión de Ricardo Vargas. La noche antes de la confrontación, los tres nos sentamos en el porche, mirando las estrellas. «Tengo miedo, papá», admitió Mateo. «El miedo es bueno, hijo», le dije, poniendo una mano en su hombro. «Significa que tienes algo que perder. Y nosotros tenemos todo que perder, pero también todo que ganar. Mañana no lucho solo por mí. Lucho por el recuerdo de su madre. Lucho por su futuro. Un futuro libre de esta sombra». Miré a mis dos hijos, ahora adultos, fuertes y valientes. Vi a Elena en sus ojos y supe que, pasara lo que pasara, ya había ganado la batalla más importante. Había recuperado a mi familia, y con ellos a mi lado, estaba listo para enfrentar a cualquier monstruo, incluso al que se escondía detrás de un traje de diseñador y una fortuna robada. La terminal abandonada de Transportes Benavides era un esqueleto bajo la luna llena. El viento silbaba a través de las ventanas rotas de los almacenes, creando una sinfonía de lamentos fantasmales. Estacioné a El Valiente en el centro del vasto patio de maniobras, sus luces encendidas creando un charco de luz en la oscuridad, un escenario improvisado para el acto final. Dentro de la cabina, el silencio era denso, expectante. Mis hijos estaban escondidos en uno de los edificios, monitoreando las cámaras y los micrófonos. Estaba solo, pero no me sentía solo. Cada pieza de ese lugar, desde el asfalto agrietado hasta el logo descolorido en la pared del almacén principal, estaba impregnada de la memoria de mi padre, de su trabajo, de su sudor y del espíritu indomable de Elena. Yo era la suma de todos ellos, el guardián de su legado. Como habíamos previsto, Vargas llegó solo. Su BMW negro, brillante y siniestro, entró en la terminal con una arrogancia silenciosa. Se detuvo a unos 50 metros de mi camión, sus faros de xenón cortando la oscuridad como cuchillos. La puerta del conductor se abrió y él salió. Incluso a distancia, su figura era imponente. Vestía un traje oscuro, caro, que parecía fuera de lugar en medio de tanto óxido y decadencia. No parecía un hombre que viniera a una confrontación física, parecía un emperador visitando las ruinas de un reino conquistado. Caminó lentamente hacia mí, sus zapatos de diseñador crujiendo sobre la grava suelta. No mostraba miedo, solo un desdén frío y calculado. Me bajé de la cabina del Valiente y lo esperé junto a la parrilla cromada, cruzado de brazos. «Arturo», dijo cuando estuvo a pocos metros. Su voz era suave, casi amable, pero con un filo de acero. «Debo admitir que me has sorprendido. Para ser un simple camionero, has demostrado tener una tenacidad admirable, casi una plaga. La honestidad es tenaz, Ricardo. Sobrevive a las mentiras, como las hierbas sobreviven al concreto», respondí. Mi voz firme. Se rió, una risa seca, sin alegría. «¿Honestidad? ¿Es eso lo que crees que era tu padre?
honesto. Tu padre era un soñador, un tonto que creía en los apretones de manos y la palabra de honor. Yo le enseñé cómo funciona el mundo real. Yo convertí su pequeña empresa de carretas en un imperio. Y tú eres igual que él, un sentimental. Mi padre construyó esto con sus manos. Tú lo construiste con la sangre de otros. Su sonrisa se desvaneció. Se acercó más, su rostro contorsionado por una rabia que había mantenido reprimida durante años. Tu padre se interpuso en mi camino. Y tu esposa, Elena, ella era inteligente, demasiado para su propio bien. Vio cosas que no debía ver. Le ofrecí una salida, una vida de lujos que tú nunca podrías haberle dado. Podría haber tenido una mansión en Beverly Hills, un chef privado, cualquier cosa que deseara, pero era terca, leal a ti, a la memoria de tu padre. La lealtad es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Cada palabra era una confesión, un veneno que había guardado durante 20 años y que ahora escupía con orgullo. Sabía que las cámaras lo estaban grabando todo. Sabía que mis hijos estaban escuchando. «Así que la mataste», dije. Mi voz, un susurro cargado de dolor. «Los accidentes ocurren», respondió con un encogimiento de hombros, «especialmente cuando la gente no escucha las advertencias. Y tú, Arturo, eres el peor de todos. Deberías haberte quedado en tu agujero, conduciendo tus aguacates. Pero no pudiste. Tuviste que cavar, tuviste que despertar a los fantasmas». Hizo un gesto hacia la oscuridad. «¿Y para qué? ¿Para terminar aquí, solo, en las ruinas del fracaso de tu padre?» «No estoy solo», dije. Y en ese momento, las luces del valiente se apagaron. Por un segundo, quedamos en la oscuridad total, solo iluminados por la pálida luz de la luna. Luego, una a una, las pantallas de varios teléfonos y tabletas se encendieron desde las ventanas oscuras del almacén que nos rodeaba. En cada pantalla se veía el rostro de Vargas, su propia imagen transmitida en vivo, sus palabras resonando en el silencio de la noche. Vargas se quedó paralizado, su arrogancia desmoronándose al instante, reemplazada por la comprensión y el pánico. Vio a Sofía y a Mateo salir del almacén, sosteniendo sus teléfonos en alto. No estaban solos. Detrás de ellos aparecieron otras figuras. Viejos camioneros que habían trabajado para mi padre, amigos de la familia, gente a la que Vargas había engañado y despedido a lo largo de los años. Gente que había respondido a la llamada de mis hijos, gente que había venido a ser testigo de la caída del tirano. «¿Qué es esto?», siseó Vargas, mirando a su alrededor como un animal atrapado. «Esto, Ricardo, es la justicia», dijo Sofía, su voz clara y fuerte. «Esto es lo que pasa cuando subestimas a la gente que has pisoteado. Cada palabra que has dicho ha sido grabada y transmitida. Tus socios, tus inversionistas, la prensa, todos lo están viendo ahora mismo. Se acabó». La cara de Vargas se descompuso. Vi en sus ojos el derrumbe de su imperio, la imagen de sus cuentas bancarias bloqueadas, de sus tarjetas Black siendo rechazadas. Lo había perdido todo en cuestión de minutos, no por la policía ni por los tribunales, sino por las palabras que salieron de su propia boca. En un último acto de desesperación, se abalanzó sobre mí. No era un ataque de un luchador, sino el de un hombre que se ahoga y se agarra a cualquier cosa. No tuve que hacer nada. Dos de los viejos camioneros, hombres corpulentos con brazos como troncos de árbol, lo interceptaron y lo inmovilizaron con facilidad. Cayó de rodillas, derrotado, humillado, un rey sin reino en el patio de su propio castillo robado. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. Sofía había llamado a la policía, pero solo cuando todo estuvo hecho, cuando la confesión era irrefutable. Me acerqué a Vargas, que jadeaba en el suelo. Me arrodillé frente a él, no con odio, sino con una extraña sensación de piedad. «Nunca entendiste, Ricardo», le dije en voz baja, para que solo él pudiera oír.
El legado de mi padre no eran los camiones ni el dinero, eran la lealtad, la familia, el respeto. Esas son las cosas que no se pueden comprar ni robar y son las cosas que te derrotaron. Me levanté y caminé hacia mis hijos. Nos abrazamos los tres, un abrazo que llevaba 20 años esperando. Lloramos juntos, no de tristeza, sino de alivio, de catarsis. La sombra que había pesado sobre nuestras vidas durante tanto tiempo, finalmente se había disipado. Miré hacia el cielo nocturno y sentí la presencia de Elena, sonriendo, en paz al fin. La justicia, a veces, no llega en la forma que esperamos. A veces llega en un viejo camión, conducida por la memoria del amor y la fuerza de una familia unida. El amanecer después de esa noche se sintió como el primer día de un mundo nuevo. La caída de Ricardo Vargas fue espectacular y rápida. La confesión transmitida en vivo fue una bomba atómica en el mundo empresarial y social de México. Sus socios lo abandonaron, sus cuentas fueron congeladas y sus lujosas propiedades incautadas. El hombre que se creía un dios terminó en una celda enfrentando cargos por asesinato, fraude y una larga lista de otros crímenes. La justicia formal, con sus abogados y sus tribunales, seguiría su curso lento, pero la verdadera justicia ya se había cumplido en ese patio abandonado. Para nosotros, la familia Benavides, comenzaba el largo proceso de reconstrucción. No de un negocio, sino de nosotros mismos. Nos quedamos en la casa de mis padres durante semanas, hablando, riendo, a veces simplemente sentados en silencio, disfrutando de la presencia del otro. Sanamos las viejas heridas, perdonamos los resentimientos pasados y redescubrimos los lazos que la tragedia y la distancia habían intentado romper. Sofía volvió a su bufete en la Ciudad de México, pero ahora con un nuevo propósito. Decidió especializarse en litigios pro bono para víctimas de fraude corporativo, usando su talento para ayudar a gente como nosotros. Mateo decidió quedarse en México. Vendió su departamento en Arizona y usó sus ahorros para abrir una pequeña agencia de marketing digital en nuestra ciudad, ayudando a los negocios locales a competir en un mundo globalizado. Quería estar cerca, ser parte de la reconstrucción de nuestras raíces. Y yo volví a la carretera. Algunos pensaron que estaba loco, que después de todo lo que había pasado, debería vender a El Valiente y retirarme. Pero no lo entendían. La carretera ya no era mi escape, mi exilio. Ahora era mi santuario, mi lugar de reflexión. Conducir ya no era un acto de soledad, sino de libertad. Cada milla era un recordatorio de que había enfrentado a mis fantasmas y había ganado. Ya no miraba por el espejo retrovisor con miedo, sino con gratitud. El camión gemelo, esa aparición aterradora, se había convertido en un símbolo inesperado. Fue el catalizador que me obligó a despertar, a luchar, a reclamar mi vida y mi familia. Fue un mensajero oscuro que al final me trajo la luz. Unos meses después, tomé una carga hacia la costa de Oaxaca. Era un día claro y soleado. Mientras conducía por la autopista, con el mar brillando a mi derecha, me sentí en paz. Una paz profunda y genuina que no había sentido en décadas. Pensé en Napoleon Hill, en sus escritos sobre cómo cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Mi adversidad había sido un monstruo de proporciones épicas, pero la semilla que me había dejado era el tesoro más grande de todos. Mi familia, unida y fuerte. El amor de mis hijos, la memoria honrada de mi esposa y mi padre, y la certeza de que había hecho lo correcto. Aprendí que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades de lujo. Se mide en lealtad, en coraje, en la capacidad de perdonar y en la fuerza para luchar por lo que es justo. Aprendí que no importa cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir, y que a veces el camino más difícil es el que te lleva a casa. Mi viaje continúa,
Pero ahora, cada vez que veo otro camión rojo en la carretera, no siento miedo. Sonrío. Le hago un gesto de saludo al conductor, un colega, un hermano del camino. Somos parte de una hermandad invisible que mantiene al mundo en movimiento, transportando no solo mercancías, sino también los sueños, las esperanzas y las historias de millones de personas. Y mi historia, la de un viejo camionero que fue perseguido por su propio fantasma, es solo una más de ellas, una historia de que la justicia puede tardar, pero llega, y que el amor, como el motor de un buen camión, nunca, nunca se rinde. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo, ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti, y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.